Veamos algunos aspectos generales del cuento. Lo primero es ver qué cosa es un cuento. Es una historia o relato breve, es decir, corto, que tiene pocos personajes. ¿Y qué es lo que hace a un cuento diferente de una novela, una leyenda, una fábula, un mito, etcétera? Bueno, por ejemplo, la novela y el cuento comparten los mismos subgéneros que vamos a ver más adelante. La diferencia es que una novela es una historia larga, por eso suele dividirse en capítulos, suele contener muchísimos personajes y contar las historias de varios de ellos. El cuento también se diferencia de otras historias cortas como la leyenda, el mito o la fábula en su contenido. Es decir, todas son historias pequeñas, pero cada una tiene diferentes contenidos, diferentes temas, tipos de personajes de los cuales tratan. Por ejemplo, en la fábula es muy común que haya animales que hablan y la historia suele terminar con la famosa moraleja. O el mito suele tratar de personajes mitológicos, es decir, dioses, semidioses, etc. La leyenda tiene una base histórica real y otra que se mezcla ya con elementos de fantasía, ¿sí? Estas serían las principales diferencias que tiene el cuento con otro tipo de relatos. Ahora veamos las principales partes de un cuento, es decir, las que siempre van a aparecer. Los nombres pueden variar, pero en general estas son las más utilizadas. Tenemos por un lado el planteamiento, que es donde se presentan los personajes, donde se describe el lugar y donde comienza a introducirse la situación de la cual tratará la historia. También tenemos el desarrollo, que es en donde se describe el nudo, el conflicto, es decir, la parte más importante de la historia, lo más emocionante. Y finalmente el desenlace, que es donde se soluciona el conflicto, es decir, el final de la historia. ¿Cuáles son los principales subgéneros de las historias narrativas? Ahorita nos estamos centrando en el cuento, pero esto también, por ejemplo, incluye a las novelas. Bueno, los cuentos se dividen en varios subgéneros dependiendo de los temas y los personajes de los cuales trate la historia. Entre los principales subgéneros se encuentran el policíaco, el subgénero de terror, la ciencia ficción, la aventura y la fantasía. Hay otros o algunos de ellos tienen subdivisiones, por ejemplo el terror suele subdividirse, pero en general nosotros vamos a ver solamente estos 5. Comencemos por el policíaco. En este tipo de historias siempre se va a hablar sobre un crimen y alguien que haga lo posible por resolverlo. Generalmente en el cuento nos van a dar pistas falsas que en algún momento nos hagan pensar que el culpable está a punto de ser atrapado, pero las primeras veces no suele ser así. Eso es lo que nos hace que nos mantengamos emocionados con la lectura. Los personajes más comunes de este subgénero son criminales, sospechosos, víctimas, testigos, detectives, aunque no es, no es necesario, no es obligatorio que siempre aparezca un detective como tal, es decir, una persona que se dedique o que su profesión sea ser detective, sino que también puede existir otro tipo de personajes que hagan como de detectives, aunque no sea su profesión. Es decir, solamente se trata de que alguien investigue ese crimen que se cometió e intente resolverlo. Vamos ahora con el subgénero del terror. En este tipo de historias se debe producir una sensación de miedo, ya que va a tratar de seres espeluznantes o fenómenos misteriosos.
Por eso los personajes más comunes suelen ser fantasmas, objetos o muñecos diabólicos, psicópatas, entre otros. Por su parte, la ciencia ficción trata de situaciones que podrían ser posibles en el futuro gracias a la ciencia y a la tecnología. Es decir, en ese momento de la historia no podrían ser posibles, pero por los avances tecnológicos o científicos de la humanidad sí podrían suceder en un futuro. Suele tratarse de viajes en el tiempo, viajes espaciales, experimentos genéticos, robots, extraterrestres, etc. Por ejemplo, hace muchísimos años, nadie se hubiera imaginado, era solamente parte de la ciencia ficción, de las historias de ciencia ficción, que un robot pudiera moverse o responder ante una pregunta de un humano, y ahora es algo que actualmente sí existe. Tan solo tenemos algunas aplicaciones que pueden hacer esas ciertas partes o ciertas funciones de esas cosas que solamente existían hace tiempo en las historias de ciencia ficción. Y eso ha sido gracias a la ciencia y a la tecnología. Vamos ahora con la aventura. Las historias de aventura suelen tratar de viajes y experiencias en lugares increíbles. Una condición es que los personajes siempre deben trasladarse de un lugar a otro. Y ese tipo de personajes suelen ser piratas, viajeros, exploradores o cualquier persona común, pero que haga un viaje hacia otro lugar. Y finalmente veamos la fantasía. En este tipo de historias hay situaciones, mundos y personajes que no son ni serán reales. Recuerden que la ciencia ficción, algunos elementos sí pueden ser reales en un futuro gracias a los avances tecnológicos de la humanidad, pero lo de la fantasía no. ¿Por qué? Porque la magia es el elemento más importante de este subgénero. Ahora veamos algunos tipos de narradores. Un narrador es quien cuenta o relata una historia. Por eso se encarga de describir los lugares, los personajes, las acciones, los objetos, todo. Existen varios tipos de narradores. Nosotros solamente nos vamos a centrar en 3: el omnisciente, el narrador testigo y el narrador protagonista. Veamos cada uno de ellos. El narrador omnisciente no es un personaje, por lo tanto no participa en la historia. Sin embargo, a pesar de que no es un personaje ni participa en la historia, sabe absolutamente todo, incluso los pensamientos y los sentimientos de los personajes. En clase generalmente suelo asociar este tipo de narrador como a una especie de Dios que todo lo ve y todo lo sabe. Para contarnos la historia, el narrador omnisciente utiliza la tercera persona, es decir, siempre que está contándonos algo suele referirse a él o ella o ellos, ellas, dependiendo si es plural o singular, el personaje o los personajes a los que se está refiriendo. Veamos ahora el narrador testigo. El narrador testigo, a diferencia del omnisciente, es un personaje que participa en la historia. Pero al ser un personaje y participar en la historia, solamente nos puede contar aquello que observa. Es decir, que no puede conocer los pensamientos ni los sentimientos de otros personajes. Así que no nos puede hablar sobre ese tipo de cosas. Solamente nos puede contar lo que está observando. Y para contarnos la historia utiliza la primera y la tercera persona. La primera persona sería yo y la tercera persona, él, ella, ellos o ellas. Finalmente tenemos al narrador protagonista. El narrador protagonista cuenta su propia historia.
Por tanto, no sabe lo que sucede con otros personajes ni tampoco lo que piensan. Solamente nos puede hablar de lo que sucede con él y de lo que piensa él o ella, dependiendo de si tenemos un protagonista femenino o masculino. Y por eso utiliza muchísimo la primera persona. También puede utilizar otras, pero la que más va a abundar en este tipo de historias es la primera persona, que es yo. Si tienes alguna duda sobre estos aspectos básicos del cuento, deja un comentario y trataré de responderte lo antes posible. Gracias.